Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes en este estudio que hemos estado llevando de la carta de Tito. Ya llevamos varias semanas y hemos ido avanzando lentamente porque pues así lo requiere que profundicemos, requiere que hagamos reflexión muchas veces de lo que se escucha, y con esa idea es ir despacio, ir desarrollando pues lo más claramente posible que podamos estas partes que son esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque está hablando aquí el apóstol Pablo a Tito acerca de la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, no? ¿Qué es esa sana doctrina donde muchos tienen celo de la doctrina, ¿no? ¿Qué es la sana doctrina? Pues es lo que conocemos de Dios, lo que Él se revela en nuestras vidas y lo que aplicamos a nuestra manera de vivir. De eso está hablando aquí, porque empieza a hacer una lista el apóstol Pablo a Tito, ¿sí? Y empieza con los ancianos, luego se va con las ancianas y luego entra al tercer bloque, que es a las mujeres jóvenes, y empieza a hablar y da siete principios hacia la conducta de las mujeres jóvenes. Hoy tocaremos ya el último, ya el que dejé hace 8 días pendiente, porque creo que requiere que lo desarrollemos con mucha paciencia, con mucha calma. Dice el texto que estamos viendo, el verso 5, ¿sí? La parte intermedia del versículo número 5. Dice, sujetas a sus maridos. ¿Sí? Le está hablando a las mujeres jóvenes de la iglesia, ¿sí? Le está poniendo maneras de vida, pero si nosotros vemos aisladamente esa porción, pues vamos a caer en el grave error de darle una interpretación a lo que nosotros queramos que diga. El contexto inmediato que viene hablando el apóstol Pablo, a donde empieza refiriéndose a las mujeres jóvenes, le dice el verso número 4, que enseñen, o sea, a las mujeres adultas, maduras, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, empieza con el amor y termina con la sumisión. ¿Por qué? Porque la verdadera sumisión, el verdadero orden en ambos lados, o sea, ejercitado correctamente en el hombre y en la mujer, está bajo el contexto del amor. Ya ahí empezamos con problemas, ¿no? Empezamos con problemas porque pues ya la manera de pensar, lo que se ha manejado en los últimos años, es una imposición del hombre sobre la mujer. Ahí dice que tú debes ser sujeta y pum, se calla. No, pero no podemos nosotros hacer de esa porción del versículo nuestra propia doctrina, como muchos la ejercen. Viene poniendo claro desde el versículo 4 que se está hablando hacia las mujeres, de la labor de las mujeres adultas hacia las mujeres jóvenes, y lo primero que maneja es que enseñar a estas mujeres a amar a sus maridos. Entonces, es muy importante entender esto, que la sumisión de la mujer bíblicamente desde el diseño de la creación viene en el contexto del amor, primeramente del amor ejercido correctamente del hombre hacia la mujer, y segundo, la respuesta de ese amor en correspondencia hacia el hombre. Si nosotros no vemos estos pasajes de esta manera, nosotros vamos a decir lo que queramos, vamos a hacer lo que queramos de esto, y vamos nosotros a salirnos de lo que la Biblia, eso es bien importante, nos determina qué es la sana doctrina. O sea, yo no determino qué es la sana doctrina. La misma Biblia me dice a mí cuál es la sana doctrina. Es la revelación de Dios a mi vida a través de la obra del Espíritu Santo y la vivencia de mi vida por esa revelación. Entonces,
Ahora, una de las cosas que debemos entender, y siempre es algo que debemos estudiar, tenemos que ver, el contexto histórico-cultural de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. En ese tiempo la gente se estaba convirtiendo a Cristo, estaba viviendo o experimentando la libertad en Cristo. Todos sabemos, ya hoy en tiempo, todos nosotros los creyentes en esta nueva época, sabemos y hemos experimentado la libertad que tenemos en Cristo. Cuando llegó esto a la vida de esas personas en el siglo I, después de vivir una opresión moral y religiosa y política que se vivía en ese tiempo, pues obviamente al ver esta libertad, como siempre sucede en el caso de los hombres y mujeres, el pecado está presente en nosotros, siempre lo llevamos a algo desmedido. Entonces, por esta razón, en el Nuevo Testamento encontramos muchas partes acerca de la sujeción, porque fue una labor que los ancianos, los ancianos de la iglesia, los apóstoles, ¿sí?, se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Había una libertad, obviamente, en Cristo, una libertad hacia hombres y mujeres, y esa exageración pues conducía a comportamientos extremos, a comportamientos totalmente complicados. Entonces, por eso nosotros seguimos viendo en muchas partes del Nuevo Testamento, en muchas cartas, acerca de este principio bíblico que es totalmente correcto, el orden establecido por Dios en la creación. Entonces Dios establece un orden, tiene que haber un orden, y pone al varón como cabeza y a la mujer como ayuda idónea desde el principio de la creación. Pero cuando eso se ejerce en el libro de Génesis, el amor entre ellos era real porque no había pecado. O sea, no había el hombre desobedecido, no había el hombre enaltecido su corazón para querer tomar el lugar de Dios y había llevado a la rebelión. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que regresar a ese principio bíblico. Entonces, la sumisión, que es correcta bíblicamente, porque es un orden de Dios, es el gobierno de Dios dado a las familias y dado a la iglesia, viene en el contexto del amor, no en el contexto de la opresión, no en el contexto del libertinaje. No es así. Y el amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. Entonces, la labor de las mujeres adultas era enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Y como consecuencia de ese amor genuino que viene de Dios, viene el contexto de la sumisión. Entonces, la sumisión no es un acto de oposición del hombre hacia la mujer, no es un acto de desprecio, no es un acto de esclavitud, no es un acto absolutamente de lo que hoy se maneja en muchos lugares. Eso es algo totalmente incorrecto. Los apóstoles vieron este desorden que se estaba generando en aquel tiempo, donde la gente se encontraba con esa nueva libertad en Cristo. Se reunían juntos en ese momento, ya no había judío, ya no había griego, ya no había hombre, ya no había mujer. Se reunían juntos en un salón. Anteriormente los judíos se separaban, los hombres, las mujeres y los gentiles. Entonces esa libertad nueva, en el contexto de los humanos, de los seres humanos, de los hombres y mujeres, aún convertidos a Cristo, en el pecado en el que vivimos, pues llevaba a una libertad extrema y a hacer cosas incorrectas. Entonces, como consecuencia, los apóstoles se vieron en la necesidad de refrenar a esas conductas, sobre todo de las mujeres, que iban demasiado lejos en su nueva libertad en Cristo. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, no es un acto de opresión. Tú te callas y aquí dice que tú eres sujeta y tú te sientas, tú no puedes hablar, no te puedes pintar, tienes que usar, no sé, todo lo que hoy desafortunadamente se genera. Entonces, el Evangelio nos enseña que es
exactamente, hay igualdad entre hombres y mujeres. Trato digno, valor, sabiduría, salvación, santificación, los derechos que un hombre y una mujer tenemos hacia Cristo, o sea, de esa relación, esa comunión, de orar a Dios, de pedirle, de clamarle, de acercarnos, son exactamente iguales. Pero sin embargo, en este caso que estoy mencionando, que había esa libertad, pues era necesario que los apóstoles especificaran el orden dentro de la familia establecido por Dios y el orden dentro de las iglesias establecido por Dios. Entonces, eso es muy importante. Eso no lo podemos dejar de ver. Si nosotros dejamos de interpretar esta porción correctamente, entonces ya no estamos en la sana doctrina, ya no estamos en la salud de la fe, ya hacemos lo que queremos. Entonces, ¿qué nos queda en todo esto? Obedecer lo que Dios nos dice. Obedecer. Hoy es muy importante que entendamos el lugar que cada persona tiene en la familia. Al marido, al esposo, el diseño de Dios, el orden de Dios es que es la cabeza del hogar. Ese es el diseño de Dios, esa es la orden de Dios, ¿sí? Y eso nos deja claramente, ¿no? O sea, Él es la cabeza y la mujer debe de aprender. Fíjate, no solamente eso, sino debe de aprender y debe de enseñar a sus hijos a honrar y respetar el orden de Dios, que es la cabeza, que es el marido. Entonces, es algo bien impresionante esto, ¿no? Hoy se ha olvidado muchas de estas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios y es algo que se debe de llevar y se debe de mantener. Entonces, obviamente, pues así como habla acerca de la sumisión de la mujer claramente al hombre en el orden, en la familia y en la iglesia, también es claramente lo que Dios le habla al hombre en su condición como cabeza. O sea, es claramente. O sea, ¿y cuál es el mandato de Dios? Al hombre y a la mujer, cumplir su labor establecida por Dios, ¿sí? O sea, cuando el hombre deja de hacer la voluntad de Dios y deja de vivir bajo los principios sanos del diseño de Dios, crea un caos general. Y es ahí donde la mayor parte hoy de las mujeres dentro de la iglesia están sumidas en ese caos. El hombre brilla por su ausencia, el hombre no tiene la paz, no tiene la tranquilidad, no tiene el orden y brilla por su ausencia como cabeza del hogar. Pero ¿qué ahí es? ¿Que la mujer debe de suplir la autoridad del hombre? No debe hacerlo. Entonces, hoy desafortunadamente, esto es algo que está muy presente en las congregaciones, muy presente. Que el hombre ausente totalmente de su liderazgo dado por Dios, que lo debe de ejercer en el principio del amor hacia Dios y hacia ayuda idónea y hacia sus hijos. Hay una ausencia hoy extremadamente fuerte, o sea, es algo que ha sido característico de los últimos años en la iglesia. Los hombres están ahí, pero no funcionan con ese diseño de Dios. Están ahí, pero no tienen esa autoridad delegada, o sea, no ejercen esa autoridad delegada por Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido estos principios bíblicos y obviamente a la falta de dirección, a la falta de liderazgo, pues la mujer en ese camino, pues, lo que es lo más natural, aunque es un pecado muy serio, se empieza a tomar el liderazgo y el dirección de la familia, y es algo que quiero ser muy claro, que está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y no estamos viviendo bajo el diseño de Dios. Eso es fundamental. O sea, excusas pueden ser miles, cientos de excusas, pero ninguna excusa para el hombre
y para la mujer son válidas para no vivir bajo los principios del diseño de Dios. Eso es a donde tenemos que llegar. O sea, excusas modernas, pensamientos modernos, puede haber cientos. Pero hay un diseño de Dios. Para eso, si la mujer tiene esos conflictos de liderazgo de su esposo, de falta de autoridad, de dirección de su esposo, si tomamos el contexto correcto, para eso está el consejo de las mujeres adultas. Si tú tienes, hermana, conflicto con de entender, de no saber cómo, acércate a personas adultas, sabias en la congregación, con madurez espiritual, con madurez de vida, que te puedan dar consejos sabios en la palabra de Dios. Porque si te vas a pedir otra información, pues te van a decir que te rebeles, que para qué lo necesitas, si no lo, todo lo que hoy se maneja, todo eso es un desastre que hoy se ve. Entonces, dice el verso número 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Y aquí llegamos a un punto importante. ¿Por qué tanta exigencia de parte de Dios? Que le da al apóstol Pablo y él se la da a Tito. Dice, para que la palabra de Dios no sea, que dice, blasfemada. ¡Wow! ¡Qué impresionante es esto! Ahora, ¿a qué se está refiriendo cuando es la palabra de Dios no sea blasfemada? Obviamente, si cerramos así nuestra interpretación, vamos a voltear solamente a lo anterior que acabo de hablar, cuando habla acerca de que las mujeres jóvenes deben de ser sujetas a sus maridos. Si cerramos solamente eso, decimos, bueno, para que cuando la mujer no se sujeta, cuando la mujer es rebelión, la palabra de Dios es blasfemada. Bueno, si lo llevamos a ese contexto, pues no está mal, pero sería una interpretación muy cerrada a lo que verdaderamente el apóstol Pablo está diciendo. Está hablando hasta este momento, sí, que está terminando el versículo número 7, número 6, ya habló a los ancianos, ya habló a las ancianas, ya habló a las mujeres jóvenes de la iglesia, ¿sí? Y entonces tenemos que tomar el contexto que se está refiriendo hacia todo lo que ha venido diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el verso número 6 empieza a hablar acerca de los jóvenes. Pero ahorita vamos a llegar ahí si nos da tiempo, porque hay algo muy importante que enlaza el versículo número 7 con todo esto. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos decir cuando habla acerca aquí? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿sí? Y es obvio que la conducta de la iglesia desacredita el evangelio. Eso es obvio. Una conducta incorrecta de cualquier miembro de la iglesia fuera del diseño de Dios desacredita la palabra de Dios. Por eso, para muchos, desafortunadamente, gente que no es creyente, para muchos, nosotros los creyentes somos un montón de hipócritas. ¿Por qué? Porque vivimos totalmente contrario a lo que decimos que somos. Ese es el punto importante. Entonces, vamos a ponerle en el camino primero, ¿sí?, acerca de las mujeres. Dice, para que sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tenemos que dar primeramente, ¿por qué menciono esto? Porque hoy, el capítulo de Tito 2:4, hoy en la actualidad, ¿sí?, que viene hablando, que enseñes a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, sean prudentes, sobre todo el versículo 4 hoy, pareciera que hoy es un texto en la actualidad que no se aplica. Pareciera que hoy es un texto que está fuera ya totalmente del contexto de la vida de las personas, y aún es lo más lamentable de la iglesia. Y no. O sea, hoy la sociedad ha tenido unos cambios en los últimos 30 años impresionantes. Hoy hay una libertad más amplia en muchas áreas sociales hacia la mujer. Es real, es una verdad. Hoy inclusive hay países, ¿no?, como
como en esta semana se acaba de nombrar a la primer ministra al primer ministro o ministra británica, y es una mujer, ¿no? O sea, hoy se entiende eso, ¿no? Pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Sí? Cuando habla de la sujeción y cuando habla el versículo 4 de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, hijos, aunque haya los cambios sociales que existan, aunque estemos en los tiempos modernos, aunque hoy las circunstancias sean totalmente diferentes, estos versículos siguen vigentes en la actualidad. Tú podrás ser una mujer profesionista, capaz, claro que la hay, y hoy más en este tiempo se ha permitido aún socialmente demostrar la capacidad de las mujeres, que es totalmente la reconocemos, sí, pero el orden de la familia es inalterable. O sea, tú podrás ser directora en tu trabajo, tener autoridad, llevar un departamento, pero en tu casa, si es en tu casa mujer casada, la autoridad en tu vida sigue siendo tu esposo. A ver, voy a repetir, la autoridad en tu vida, no la autoridad en tu casa, en tu vida, porque lo que tú vives en tu casa, bajo los principios de Dios, bajo los principios morales, los tienes que vivir en tu profesión o en tu trabajo. Entonces, para esto que estoy hablando, que suena así como que ¿qué está diciendo el pastor? Porque como que ya está anticuado, como que no está viviendo a la modernidad, como que hoy hay muchas mujeres pudientes y que ya no necesitan. No. Eso, mira, es lo que hoy está estrangulando a la sociedad, a las familias. Esa rebelión, ese empoderamiento de las mujeres y todo eso, sí, por todos los maltratos, por todo lo que me pueden decir, está fuera de la voluntad de Dios. O sea, quiero que lo entendamos. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en un contexto general. Tenemos que ver hacia atrás y tenemos que ver hacia adelante, en donde estamos hoy parados. Porque hoy, en este año 2022, hay historia bíblica. Y viendo hacia adelante, hay algo que nos apunta a lo que va a acontecer hacia adelante. Entonces, vamos primero a ver lo que nos enseña la Escritura, hablando hacia atrás, hacia el tiempo de la caída, hacia el tiempo donde se establece este orden dentro de la familia por la consecuencia de la caída. Porque en el capítulo 2 de Génesis había hablado solamente sobre ayuda idónea. Ya sobre la caída ya es otra cosa lo que establece Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso número 8. Vamos ahí. Primera de Corintios, capítulo 11, verso número 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Dios le da a una ayuda idónea a Adán cuando él había sido creado por Dios. Entonces, ese orden, amadas hermanas en Cristo, profesionistas, capaces, lo reconozco, y muchas de ustedes las admiro por lo que hacen, ¿sí? O sea, cómo pueden trabajar y ver su casa, sí. Ese orden de sujeción, ese orden de creación no se rompe. La modernidad en la que hoy vivimos no se rompe. Historia bíblica de todo esto. ¿Qué sucede después de la caída? La historia nos enseña a mujeres como Sara, que consideraban a su esposo Abraham. ¿Sí? Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso número 1. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, y ahí subrayanle, respetuosa. Hoy podrás ser
podrás ser jefa en tu trabajo, podrás tener autoridad, podrás inclusive ganar más dinero que él. Es lo que hoy la modernidad ha traído, está bien. Pero la Biblia te sigue llamando a que seas una mujer que viva en integridad, en castidad, en santidad, y que respetes a tu esposo. No, pero es que excúsate, amada hermana, en lo que quieras. Toda excusa que esté fuera de la voluntad de Dios, así te lo voy a poner claro, se llama pecado. Vuestro atavío no sea del externo de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos de lujo, sino el interno, el del corazón, el no incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Impresionante versículo. ¿Qué significa esperando en Dios? Si a lo mejor les tocó un hombre iracundo, a lo mejor les tocó un hombre que las maltratara, a lo mejor les tocó un hombre que violentara muchas cosas de su vida, pero ellas esperaban en Dios, rogando en Dios, no rebelándose como hoy está la sociedad, hoy el empoderamiento de las mujeres, hoy que no necesitas a un hombre, ¿para qué lo necesitas? No. O sea, yo quiero que entendamos el diseño. Le estoy hablando a personas creyentes. No me estoy dirigiendo principalmente a mujeres no creyentes, porque entonces, aunque tendría que usar las mismas palabras y los mismos versículos y de la misma fuerza moral o espiritual que estoy hablando, no, pero le estoy hablando a personas creyentes y espero que esas personas creyentes vayan a Dios. Jamás Dios te ha dicho a ti, mujer, toma el control de tu familia, aunque ganes más, aunque tú tengas una profesión y él no, jamás. Ese es un desorden que rompe los principios de Dios. Estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Viene hablando del respeto. Y no solamente eres llamada, hermana, a aprender, a entender esto. Escúchame bien. Eres llamada a enseñarle a tus hijos. Porque hoy tenemos el conflicto con los jóvenes adolescentes. Porque hay tanto conflicto con los jóvenes adolescentes. Porque se ha roto el orden en la familia y hoy la consecuencia está. Seriamente. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin tener, dice, ninguna amenaza. Entonces, dice, pastor, pero está hablando del pasado. Hablemos del presente. Somos iglesia, ¿no? La iglesia debe estar sujeta ¿a quién? A Cristo. Tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres en la iglesia. Derechos ante Dios. Yo no estoy hablando del orden. El orden Dios lo establece, pero aún el orden no rompe los derechos. La mujer es digna de recibir buen trato, la mujer es digna de recibir, de que oremos por ella, de que recibamos una petición. La mujer es digna que nosotros los hombres les sirvamos también a ellas, como lo hacemos los pastores. Yo como pastor el domingo no solamente predico hacia los hombres, predico hacia las hermanas y les sirvo también a ellas a través del ministerio el cual Dios me ha llamado. Es algo fundamental, pero estamos hablando del orden que viene de parte de Dios. Dice la carta de los Efesios 5:23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están. Estén a sus maridos en todo. Es impresionante esto. O sea, si nosotros aislamos esto, y no vemos el contexto hacia arriba y hacia abajo, y no vemos lo que la Biblia nos enseña en una teología aplicada bajo este principio, vamos a decir lo que queramos.
Y vamos a oprimir, vamos a sobajar, vamos a maltratar, vamos a despreciar, no vamos a aprovechar lo que Dios está haciendo en la iglesia. Por eso le habla con la misma importancia a los hombres y mujeres, pero el orden es el orden de Dios. Entonces, bien importante esto. Entonces, cuando está hablando aquí, que la palabra de Dios, si no sea blasfemada, está hablándole a la iglesia de Dios, sean hombres o sean mujeres. Cuando nosotros rompemos el orden de Dios establecido por Dios, nosotros mismos estamos poniendo entredicho el poder de Dios. Y le hablamos a la gente de un Dios poderoso y nos voltean a ver y dicen, bueno, ¿y por qué no te ha cambiado si es poderoso? Qué impresionante esto. Cuando el hombre y la mujer no toman su papel establecido por Dios, no por nosotros, no por mí, no por ningún hombre, de Dios mismo, blasfemamos la palabra de Dios. Y cuando el hombre no está sujeto a Cristo, la mujer nunca va a poder estar sujeta a un hombre perdido totalmente, que no funge correctamente, porque cuando un hombre no se sujeta a la voluntad de Cristo, está viviendo en su propio egoísmo, en su propia vida. Y en ese egoísmo y en esa dureza trata a su esposa. Entonces el desafío es enorme para la iglesia. Entonces cuando dice Pablo aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, nos está hablando a ti, me está hablando a mí, le está hablando a la iglesia en general. Sí, podemos decir, bien, hablando de las mujeres, sí. Y es una realidad, sí. El impacto social de la juventud en la iglesia es enorme. Y no me va a dar tiempo esta semana. Pero el impacto social de la juventud dentro del cuerpo de Cristo es enorme. Socialmente, porque a nosotros los ancianos nos toman viejos anticuados y piensan que la iglesia es para viejitos, pero cuando el joven creyente busca la voluntad de Dios, quiere vivir bajo los principios de Dios y renuncia a las corrientes ideológicas del mundo, el impacto moral hacia el mundo es impresionante. Y obviamente no me va a dar tiempo, ¿no? Entonces, cuando está hablando aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, lo está hablando en un contexto general, en un contexto amplio, en un contexto que la Biblia habla claramente a toda la iglesia, que se llama testimonio, vida cristiana. De eso está hablando. Que hay un orden establecido por Dios desde la creación, como lo leímos en Corinto, que está hablando de Génesis totalmente. Que ese orden no se va a romper hasta la venida de Cristo nunca. O sea, hoy la sociedad puede decir 1000 cosas, apuntar a 1000 caminos, poner muchas cosas, pero eso es para el mundo que no conoce de Dios. Y es importante. Entonces, aquí le está hablando de algo que es importante, que es a la familia de creyentes. Y el mundo necesita ver que el evangelio es poderoso porque cambia vidas, cuando nuestra vida familiar en el orden de Dios dé testimonio de ese cambio. Sí, hablamos de salvación, pero ¿qué produce la salvación? La salvación produce un cambio de vida. La salvación produce un cambio de mentalidad, una renovación a los principios de Dios. La salvación no es que yo me haga un religioso dominguero, como muchos piensan. Mucha gente de afuera nos ve, el religioso dominguero, ahí va a la iglesia. ¿Por qué? Porque creen que solamente ir a la iglesia es un acto sencillo de ir el domingo, porque nos ven erróneamente conducirnos toda la semana equivocadamente. Entonces, una de las cosas que dice el apóstol Pablo aquí
es que deberíamos nosotros desear que nuestro comportamiento sea una evidencia ante el mundo de que el Evangelio cambia vidas y las convierte en algo muy hermoso. Mira, no hay nada más hermoso en una familia que vivir bajo el orden de Dios. Créemelo. Y si tú vienes de una familia destruida, si tú vienes de una familia rota, si tú viviste las consecuencias de esa familia y hoy estás en Cristo y hoy tú y tu esposo son creyentes, hermanos, dejen de pelear contra Dios y que exista humildad en el corazón de ustedes. ¿Qué puedes venir de eso? Es normal en la sociedad, más en los últimos tiempos. Todavía en mi sociedad, hace 50 años, sí, todavía era papá y mamá y era otro contexto moral. Pero hoy en día es totalmente diferente. Una de las cosas que dice aquí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es que nuestro testimonio debe de condicionar nuestra manera de vida. Yo le he dicho los domingos, hermanos, si vives así, no digas que eres cristiano. No digas que eres cristiano. Es más, no le digas a nadie que eres cristiano. Que se note tu vida y que te pregunten por qué vives así. Y tenemos nosotros que adornar la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Entonces la sana doctrina no es seguir a un hombre, congregarme en tal lugar. Eso cualquiera lo hace. ¿Sabes qué es la sana doctrina? Buscar la fuente de la vida, la fuente de la guía, nuestra regla de vida, que es la palabra de Dios, y aplicarla a nuestras propias vidas. Pero esa no se va a aplicar hasta que no entra a la mente y descienda al corazón. Si no hay renovación, eso se llama renovación, y a eso somos llamados. Y es así como estamos. Y tenemos que entender claramente. Entonces, dice el apóstol Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y entramos a otra parte del versículo número 6 y 7 que se deben de estudiar juntos. Nomás voy a mencionar algunas cosas para que podamos ir entendiendo esto. Dice el versículo 6 y 7. Inclusive podemos tomar, ¿sí? Hasta el versículo número 8, pero podemos tomar el 6 y 7 primeramente. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Una vez más, prudencia. Qué impresionante. Digo, no me va a dar tiempo de desarrollar esto, pero creo que es importante. Luego le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Palabra sana, dice el verso 8, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Desafortunadamente, si me introduzco en esto, me tengo que seguir porque son cosas que están juntas. Y como lo dije al inicio de esta clase, he querido ir con lentitud. Por eso dejé esta porción al final de lo que había hablado hace 2 semanas. O sea, yo tenía programado dar esta clase de las mujeres de la congregación en una enseñanza, se me fue a 3. Pero no hay prisa, realmente no hay prisa. Pero vamos a ver una reflexión aquí, nada más, así lo voy a dejar. Una palabra que hoy es, en el contexto de la juventud, inusual. Parece que es una palabra solamente aplicada a las personas de mi rodada, ¿no? Cincuentones. La palabra prudencia. Hoy, por violentar, escúcheme bien, el diseño de Dios, han creado hijos totalmente que se han rebelado a los principios. Y son hijos de padres cristianos. Eso es lo más lamentable. No estamos hablando, escúchame bien, si son o no son nacidos. Eso es algo que solamente en Dios está. Pero es impresionante ver cómo hijos de padres cristianos, hoy en día, que desde bebés han estado en la iglesia, no conocen estos principios de vida.
prudencia. Porque le dice Pablo a Tito. ¿Y quién era Tito? ¿Quién le enseñó a Tito? ¿De dónde aprendió Tito? De su abuela, de su familia, de su mamá. Y tenía un padre gentil. O sea, a mí no me vengan con esos cuentos. Sigues en la disputa del matrimonio, estás destruyendo tu familia y estás criando monstruos como hijos. Eso déjalo al mundo que no conoce de Dios. Eso déjalo al joven imprudente que vaya a hacer una insensatez y acaba muerto, estrellado su coche en un árbol a las 3 de la mañana. Eso déjalo. Pero ¿tú qué estás criando? ¿Cómo estás dirigiendo tu familia? Porque le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo. ¿Qué es todo? Ahí es donde está el cierre de todo esto. En el contexto de la prudencia. No hay mejor testimonio para un joven que otro joven maduro en la fe. Porque a nosotros nos tiene, anticuado, el pastor ya está viejito, ya. Él es de otras ideas, sí, pero, y la pregunta es, esos jóvenes tienen una labor ardua, que hoy, al no haber habido esta enseñanza bíblica centrada hace 20, 30 años, hoy hay un montón de adultos en la fe totalmente descarriados en su vida y en su comunión con Dios. Porque hay una etapa para todo. Y le dice Pablo a Tito, preséntate tú en todo. ¿Todo qué? En cuanto a la prudencia, Tito, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Pues como vemos, es algo que vamos a analizar fuertemente. ¿Por qué? Porque hoy en el grupo de la iglesia hay muchos jóvenes. Jóvenes, recuerda que la Biblia habla de jóvenes hasta 40 años. Que tienen que tomar con sensatez su vida y su relación con Dios. Porque ellos son impacto a los que vienen detrás de ellos. Por eso hoy están muchos arribita de esa etapa en los 40, 50. Hoy dentro de la iglesia están totalmente dispersos. Porque así fueron enseñados. Toda esta modernidad que vino y pegó a la iglesia de los años, finales de los años 80, los años 90, principios de este siglo, y conciertos y música y artistas, bla, 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 ha traído esta descomposición dentro de la iglesia. Eso no se veía antes, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir por partes, hermanos. Como siempre es un gusto para mí estar aquí, compartir con ustedes cada semana la palabra de Dios, como siempre, una vez más invitándoles a congregarse. Es fundamental que te congregues, es de Dios, no es nuestro. Nuestro llamado es estarte exhortando, animando, consolando, y hoy es la exhortación una vez más a los ancianos de la iglesia: vayan a la congregación, congréguense. Es importante su presencia, lo hemos visto en semanas a través de esta enseñanza. Es importante la presencia de ustedes. Y como siempre es un gusto. Dios les bendiga. En las próximas, yo creo que el domingo el día de mañana, a reafirmar el cambio de horario por esta semana de la reunión familiar. Creo que es 14, 15, creo que es por el calendario que tengo, si es así. Tendremos que cambiar la reunión familiar del jueves 15 al miércoles 14 a la misma hora, 7 de la noche. ¿Por qué? Por seguridad. La gente se pone muy mal y moverte en auto, sabemos que es un día libre, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros evitar esto? Entonces, sí, para el próximo miércoles 14, 7 de la noche, estaremos por esta ocasión transmitiendo nuestra reunión familiar a través de las redes sociales, completamente en vivo, pero lo estaremos haciendo el próximo miércoles 14. Como siempre, hermanos, Dios les bendiga, un gran abrazo, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Dios les guarde.